En los cuidados intensivos, a veces, la propia cura puede ser parte del problema. Hoy vamos a meternos de lleno en un descubrimiento que está poniendo patas arriba cómo entendemos el shock séptico, una de las condiciones más peligrosas que existen. Y todo empieza con una paradoja. Sí, tal cual. En esa lucha por la vida, los médicos administran fluidos para mantener la presión arterial. Pero muy a menudo esto acaba generando un problema inesperado y además masivo. ¿Cómo es posible que una solución sea también parte del problema? Pues bien, la respuesta no estaba donde todo el mundo creía. Resulta que la clave no está en los vasos sanguíneos, como siempre se había pensado, se esconde en los espacios que hay entre nuestras células. Hablamos de un componente del cuerpo que ha sido ignorado durante mucho tiempo, el intersticio. Es una especie de océano oculto que llega a ser hasta el 20% de nuestro peso corporal y que, como vamos a ver, de espectador pasivo no tiene nada. Vale, para que estemos todos en la misma página, vamos a recordar rápidamente qué es el shock séptico. Es básicamente una reacción extrema del cuerpo a una infección. El sistema inmunitario se vuelve loco, la presión arterial se desploma y los órganos empiezan a fallar. Es una auténtica carrera contrarreloj. Y aquí tenemos la paradoja, que está en el centro de toda esta historia. Para intentar estabilizar al paciente se administran litros y litros de fluidos. El problema es que estos fluidos no siempre se quedan donde deberían. Se fugan de los vasos sanguíneos y se van acumulando en el intersticio, provocando un edema masivo. Y no es una exageración. Hablamos de pacientes que pueden llegar a aumentar hasta 1/3 de su peso corporal, solo en líquido. Durante décadas, la explicación a todo esto parecía sencilla, muy lógica, y se resumía en una metáfora muy fácil de entender, la de las tuberías con fugas. El modelo tradicional era simple. La inflamación hacía que los capilares se volvieran permeables, como una tubería con agujeros, el fluido se escapaba y el intersticio, pues nada, lo absorbía todo pasivamente, como si fuera una esponja. A ver, la parte de las fugas en los vasos era correcta, eso es verdad, pero la idea del intersticio como una esponja pasiva, esa parte de la historia estaba muy equivocada. O sea, para que quede claro, el punto crucial de la teoría clásica es este. Los vasos sanguíneos son el actor principal y el intersticio es solo un receptáculo pasivo, un tercer espacio que simplemente se llena. Pero algo no cuadraba. Y aquí es donde la historia da un giro completamente inesperado. Y curiosamente, gracias a la investigación en un campo diferente, el de las quemaduras graves. Los investigadores se dieron cuenta de que la velocidad y el volumen del líquido que se acumulaba en los tejidos no se podían explicar solo por un aumento de la permeabilidad. Se calculó que para que se formara un edema tan rápido, la presión de filtración tendría que aumentar a niveles astronómicos, de unos 200 milímetros de mercurio. Claramente, faltaba algo en la ecuación. Y entonces, al medir la presión directamente en el intersticio de tejido quemado, encontraron la respuesta. No era una presión positiva que empujaba el líquido hacia afuera. Era esto, menos 150 milímetros de mercurio, una presión negativa enorme. Para que nos hagamos una idea, lo normal es que esté entre -1 y -3. Esto era, literalmente, una fuerza de la naturaleza. Y claro, esto lo cambió todo. El intersticio no era una esponja pasiva. En condiciones de inflamación aguda, se convierte en una aspiradora potentísima. Esa presión tan negativa es una fuerza de succión que extrae activamente el líquido de los capilares. Ya no hablamos de una simple fuga, sino de un robo a gran escala. Entonces, la pregunta es, ¿cómo genera el cuerpo una fuerza de succión tan poderosa? Pues la respuesta está en una maquinaria biológica a escala microscópica, una especie de motor secreto con 3 componentes clave. Vamos a imaginarnos esta maquinaria. Los protagonistas son 3. Primero, los fibroblastos, que actúan como pequeños motores celulares. Segundo, una red de colágeno, que es como la estructura de una cama elástica que llena el espacio. Y tercero, los cables que conectan los motores a la cama elástica. Unas proteínas que se llaman integrinas beta 1. Y aquí se ve perfectamente este sistema en acción. A la izquierda, en condiciones normales, los fibroblastos están tirando de esa red de colágeno a través de las integrinas y la mantienen compacta y tensa. Esto es lo que mantiene la presión estable. Pero a la derecha, durante la inflamación, vemos como todo el sistema simplemente colapsa. Lo que ocurre es que las citoquinas inflamatorias, esas señales de alarma del cuerpo como el TNF-alfa y la interleuquina 1 beta, actúan como si fueran unas tijeras moleculares. Cortan la conexión los cables de integrina. De repente la tensión se libera, la red de colágeno se descomprime bruscamente y ¡zas! La presión se desploma creando esa increíble fuerza de succión. Pero esta succión de líquido es solo el principio. El colapso del intersticio desencadena una crisis en múltiples frentes, convirtiéndolo en el epicentro del desastre durante la sepsis. Este colapso inicial desencadena un efecto dominó que es devastador.
El fallo del intersticio se convierte en el epicentro de la crisis y provoca a la vez dos problemas que parecen opuestos: el shock por falta de fluido en los vasos y la sobrecarga de fluido en los tejidos. La investigación identifica 5 fallos que están todos interconectados. Primero, el colapso de la presión que ya hemos visto. Segundo, la propia matriz de colágeno es atacada y degradada por enzimas. Tercero, el intersticio se convierte en una fábrica de más señales inflamatorias, que echa más leña al fuego. Cuarto, el sistema de drenaje natural del cuerpo, el sistema linfático, se ve afectado y no puede eliminar el exceso de líquido. Y quinto, todo este edema es perjudicial en sí mismo porque dificulta enormemente que el oxígeno llegue a las células. Este nuevo conocimiento nos obliga a replantearnos por completo cómo tratar el shock séptico. Nos abre las puertas a una nueva frontera terapéutica, sin duda. La primera idea que surge es lógica. Si el problema es el exceso de líquido, ¿la solución no sería simplemente administrar menos? Parece obvio, ¿verdad? Pero la medicina rara vez es tan simple. De hecho, cuando esta idea se ha probado, los resultados han sido decepcionantes. 2 de los ensayos clínicos más importantes y recientes, el CLASSIC y el CLOVER, compararon dar menos fluidos frente a la práctica habitual. El resultado en ambos fue exactamente el mismo: ninguna diferencia significativa en la mortalidad. Esto nos dice que el problema es más profundo. Y este es el punto crucial al que nos lleva esta investigación. Quizás hemos estado tratando el síntoma, el exceso de líquido, en lugar de la causa raíz, el fallo del intersticio. El futuro del tratamiento podría no consistir en gestionar los fluidos, sino en encontrar formas de estabilizar la matriz intersticial y evitar su colapso. Este descubrimiento sobre el intersticio es un recordatorio de lo mucho que nos queda por aprender sobre el cuerpo humano. Y nos deja con una pregunta. Si un espacio que dábamos por sentado juega un papel tan crucial, ¿qué otros secretos se esconden en las partes de nuestra biología que aún consideramos secundarias? Parece que el mapa de nuestro propio cuerpo todavía tiene muchas zonas inexploradas.